Hola, buenas tardes. Gracias por llamarme y un saludo a la audiencia. Bueno, Gustavo, queríamos hacerte una consulta porque, bueno, leímos con asombro, porque realmente nos sigue asombrando estas actitudes por parte de algunas instituciones y fundamentalmente si estas instituciones son educativas, ¿no? Que tengan, digamos, algún acto discriminatorio contra niños, niñas o adolescentes, ¿no? Nos parece todavía raro, inclusive hay un material periodístico que nombra este instituto, que es el Instituto Timoteo, que hace llenar un formulario a los padres que, bueno, dicen que si sus niños tienen una elección de género diferente a su biología, no van a ser aceptados dentro de la institución. ¿Esto es así? ¿Quién hizo la denuncia? ¿Hablaste con los directivos del colegio? Sí, esto es así. La verdad que es un hecho muy grave. Nosotros recibimos en la delegación del INADI la denuncia de madres y padres que argumentan que el Instituto Timoteo de la ciudad de Salta condiciona el ingreso de estudiantes según su sexo al nacer y los compromete a la familia a buscarle otro colegio en el caso de que haya una autopercepción de género distinto al asignado al nacer. Desde INADI intervinimos y realizamos el traslado de la denuncia a la institución denunciada y además solicitamos al Ministerio de Educación de la provincia que arbitre los medios para la correcta y efectiva aplicación de la ley de identidad de género por un lado, pero también de la ley de educación sexual integral en todos los establecimientos educativos, no solo públicos, sino también privados. Para nosotros el derecho de admisión no puede ser discriminatorio, nadie puede sufrir ningún tipo de discriminación por su color de piel, su aspecto físico, su orientación sexual o su identidad de género. Justamente la ley de identidad de género reconoce y garantiza el derecho a la identidad de género. Es por ello que este caso se trata de un claro acto discriminatorio que no debe repetirse en esta institución como en ningún otro establecimiento educativo. Para citar, de acuerdo con un informe elaborado por la Asociación Civil Infancias Libres sobre una muestra de 100 experiencias trans, las primeras expresiones de la autopercepción de un género distinto al asignado al nacer se dan principalmente hasta los 4 años de edad en un 46%, y en una segunda instancia entre los 5 y los 8 años. Es decir, que casi en el 80% de los casos estas manifestaciones suceden antes de los 9 años. Es decir, que el sistema educativo tiene que, por un lado, porque hay una percepción de que lo privado puede estar al margen de la ley, como que pueden funcionar de manera burbuja. Y nada ni nadie puede estar al margen de leyes tan importantes como la Ley de Identidad de Género, que rige desde el año 2002 en nuestro país, y la Ley de Educación Sexual, que rige desde el año 2006. Que sucedan estas cosas porque lo que sucedió fue que en el formulario de inscripción para el año siguiente, para asegurar un banco en la escuela, una de las preguntas o una de las afirmaciones era que los padres se comprometan a cambiarlo de escuela si su hijo o hija tiene una autopercepción diferente a la asignada al nacer. Entonces, básicamente es un acto discriminatorio en donde no se está respetando, por ejemplo, en las cosas, el artículo 2 de la ley de identidad de género habla sobre el trato digno, donde institucionalmente tiene que haber trato digno a los adolescentes, los niños y niñas que tengan, aunque no hayan hecho el de DNI, que haber un respeto por la percepción que tienen de su identidad. Y esto está sucediendo claramente porque no hay un control y un trabajo de las autoridades provinciales, cuidando la educación de la provincia. Si efectivamente se estuvieran dando los contenidos de la ESI, se estuviera respetando la ley de identidad en nuestra provincia, esto no sucede. Entonces tiene que haber un mayor control por parte de las autoridades provinciales para que se implemente la ESI, donde lamentablemente no se está impartiendo, el sistema educativo no está preparado para afrontar ni trabajar contenidos de ambas leyes. La ESI no tiene jerarquía ni
programa en nuestra provincia, no cuenta con un equipo provincial y no tiene presupuesto. Entonces, claramente no hay voluntad ni una visión clara de lo que significa, la importancia que tiene implementar correctamente estas dos leyes, porque si eso sucediera, estas cosas no pasarían en un instituto de nuestra ciudad. Claro. Darío, no sé si querés hacerle una consulta a Gustavo. No sé si perdimos a Darío. Darío, sí, lo perdimos. Gustavo, vos sabés que hace un par de años, bueno, mucho antes te voy a decir, en el año, supongo que era anterior a la ley de educación sexual y a la ley de identidad de género, en algún momento fui a anotar a mi hijo más chico comentándote, ¿no?, acerca de estas decisiones que toman instituciones educacionales como si manejaran la ley por su cuenta, ¿no? Fui a un colegio a anotar, un colegio privado, era un año de muchos paros, a mi hijo más grande, que iba a la primaria en aquel momento, pero fue anterior a la ley, y en este colegio me pidieron la libreta de matrimonio por iglesia, ¿no? De hecho, soy una de las que se casó de todas las maneras, habidas y por haber, pero que en realidad podría no haberlo sido, ¿sí? Podría simplemente ser una madre soltera que va a anotar a su niño, o una madre que vive con otra mujer y va a anotar a su niño, en definitiva. Y me pidieron, de entrada, me dijeron, ¿usted está casada? Este niño nació en un matrimonio católico. No era un colegio religioso, pero me pidieron la libreta. De hecho, no volví nunca más. O sea, me fui en aquel momento, yo no hice una denuncia. Es un colegio muy conocido de Salta. No hice, la verdad, la denuncia, pero a lo que voy es que este tipo de discriminación es moneda corriente, a pesar de que hoy existen las leyes que nombraste, y con el agravante, mira, hace un minuto colgamos con la Fundación Huésped y hablábamos del incremento de los casos de VIH-Sida en la República Argentina y en un segmento de niños y niñas y adolescentes, de gente muy joven, de 13 en adelante, a los 35 años. Este incremento tiene que ver justamente con la falta de educación sexual integral en los colegios. Tal cual. O sea, es un combo, ¿no?, que viene de la mano. ¿Cómo se hace, en este caso, cómo participa el INADI para controlar que los colegios, o no tiene directamente, no tiene alguna manera de hacer una llegada a los colegios, o de hablar, por ejemplo, con el Consejo de Educación de colegios privados, ¿no?, o con el Ministerio de Educación a nivel provincial, para ver de que esto se cumpla, incitar a que la ley realmente se cumpla en colegios católicos y no católicos? Sí, por empezar, la importancia de denunciar, ¿no? Así como fue tu Sí. caso, o como este caso que una mamá se animó a denunciar, y quizá era una situación que si no llegaba a la denuncia desconocíamos, ¿no? Y a Claro. partir de la denuncia permite que uno desde el INADI pueda intervenir. Nosotros con el Ministerio de Educación hemos enviado a lo largo del año pasado y este año muchas notas y pedidos para la implementación de la ESI, porque la ESI, hay mucho prejuicio alrededor de los contenidos de la ESI, lo que tienen que saber los padres, las familias, que muchas veces hemos tenido hace poco la denuncia de un padre que se negaba a que su hija reciba los contenidos de la educación sexual. Hay mucho prejuicio alrededor. Lo que tienen que saber es que la ESI lo que propone es, voy a resumirlo en algunos puntos, es la valoración de la afectividad, el cuidado del cuerpo, Así es. el respeto por la diversidad, el ejercicio de los derechos de los niños, de las niñas y adolescentes, el reconocimiento de la perspectiva de género tan importante, que hoy vemos tantos casos de violencia, de femicidios, y lo que hay que saber es que vamos a llegar a una sociedad con menos femicidios cuando haya realmente en el sistema educativo una correcta implementación, por ejemplo, de esta ley. Y lo que permite y lo que le da a los adolescentes es mejores y mayores herramientas para hacer uso de sus derechos, del cuidado de su cuerpo, y además la ESI ha permitido detectar casos de abusos sexuales de niños y niñas. Entonces es muy
no quiero usar una palabra que ofenda, pero estar en contra de esta ley y de la implementación y de los contenidos que brinda es realmente una muestra de ignorancia y de falta de empatía por parte de, principalmente, las autoridades que tienen el poder y la decisión de llevarlo adelante, en este caso el Ministerio de Educación. Lamentablemente el INADI no tiene poder sancionatorio, es un organismo administrativo, sí. No tenemos la posibilidad ni de obligar al Ejecutivo a implementarla, es un organismo recomendativo, claro. Entonces nosotros, bueno, evaluamos, hacemos informes, se envían, algunas veces se toman en cuenta, muchas veces no. Por eso el espacio, por ejemplo, en los medios de comunicación es fundamental, porque permite, bueno, llegar a la sociedad y quizá ustedes saben que muchas veces cuando las cosas salen en los medios, a veces ejerce una presión que genera que los funcionarios respondan. Tiene que ver esto, disculpa Gustavo, tiene que ver esto con la cultura patriarcal de la que los salteños fundamentalmente y sobre todo salteños de determinado sector, sino de determinadas edades, digamos, de determinados segmentos, somos más influenciados con esta cultura del patriarcado, ¿no? Muy difícil. De hecho, veíamos hace muy poquito una amenaza de muerte contra una fiscala, contra Claudia Geria, seguramente también tenés conocimiento, y tiene que ver con esto, ¿no? Con esta cultura del patriarcado, de pensar que los hombres tienen cierta superioridad sobre los cuerpos de las mujeres. Sí, por eso la violencia hacia las mujeres es considerada una discriminación, no solo la violencia física, sino también la violencia política, la violencia doméstica, la violencia económica y un montón de otras violencias que se ejercen en donde se ubica a la mujer en un rol menor al hombre, en donde el hombre se ubica por encima. Salta es una provincia conservadora donde se evidencian con actitudes, discursos. Hoy una mujer, por ocupar el mismo cargo que un hombre, cobra menos, o hay cargos a los cuales no accede. Hoy, afortunadamente, Argentina ha avanzado muchísimo en materia de ampliación y reconocimiento de derechos. Tenemos leyes muy importantes, como las que estuvimos hablando, pero no se terminan de implementar en su totalidad. Bueno, eso es una lucha, es un trabajo, es una militancia, es un camino largo que tenemos que recorrer, organismos como el INADI, comunicadoras y comunicadores como ustedes, pelear para que se terminen de implementar, porque pareciera, sino, que las leyes que nos gustan las implementamos y las que no las dejamos a un costado, y no es así. Las leyes de educación sexual integral, la de identidad de género, el cupo laboral trans, la ley Micaela y un montón de otras, son leyes de avanzada, son leyes que nos permiten seguir apostando por una sociedad más inclusiva, sin violencias, y quienes tienen responsabilidades políticas, funcionarios públicos, tienen la obligación de implementarlas y hacer todo el esfuerzo para implementarlas. Entonces, y el sistema educativo es un ámbito sumamente estratégico para construir esa sociedad que queremos, con los jóvenes, con los niños, con los adolescentes. Ayer escuchaba un diputado decir que barbaridades de la ESI, diciendo que... Pañuelo celeste, seguramente. El diputado Suriani diciendo que la ESI pone en duda la sexualidad de los jóvenes. Una total ignorancia, por no decir otras cosas. Entonces tiene que haber más responsabilidad por parte de quienes son referentes políticos, públicos, más allá de las cuestiones ideológicas. Tenemos que poner en común el trabajo para que haya menos abusos infantiles, para que haya menos embarazos de niñas, para que haya menos violencia, y estas son leyes que contribuyen a eso. Entonces, oponerse a la implementación, bueno, claramente va a contramano de una Argentina. Sí, te iba a decir que creo que pertenecen a una hegemonía cultural patriarcal que todavía existe en gran parte de la Argentina y fundamentalmente en las provincias del norte,
creo que de hecho, hay diputados en estas categorías, digamos, como representantes de esta hegemonía, ¿no? Que yo creo que por lo menos habrá un 40% que responde lamentablemente a esta hegemonía cultural que no tiene nada de científico, que no está a favor tampoco de la ampliación de derechos que ya hemos ganado, que tenemos ganada en la Argentina y que es importantísimo. Vos hablabas recién de embarazos de niñas, niños y de niñas y adolescentes. Bueno, en este sentido, justamente cuando buscamos el movimiento feminista, el pañuelo verde, buscábamos la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo, lo primero que decíamos los movimientos de género era que esta ley no iba a ser necesario ser utilizada, salvo casos excepcionales, si estaba realmente la educación integral sexual en los colegios, porque iba a evitar justamente el embarazo no deseado, este respeto al propio cuerpo, el conocimiento respeto hacia uno mismo y hacia el otro, que lo dijiste al comienzo, que es la base de esta educación. Sí, Salta lamentablemente encabeza las estadísticas de embarazo infantil, de adolescentes. Lamentablemente ha habido casos de niñas que se han dado a luz, donde se ha festejado por parte de algunos referentes, no lo voy a decir quién, pero ha sido público. Y no hay una real conciencia sobre lo que significa que una niña de 14 años sea mamá. No, hay como... realmente falta mucha formación, falta mucho compromiso. Creo que afortunadamente Salta ha avanzado, no es la misma Salta de hace 15, 20 años, afortunadamente, pero sin duda nos queda por recorrer mucho. Y bueno, quienes tenemos una visión diferente de una construcción con inclusión, una sociedad donde realmente se le dé lugar, hoy, por ejemplo, casos como el tema de tener la obligación de tener cupos, que muchos se oponen, tienen que ver con que no tienen la posibilidad de ingresar a un trabajo, por ejemplo, el cupo laboral, que muchos dicen, ¿por qué un cupo? Bueno, porque no las contratan. Porque están en situación de calle, porque no tienen la posibilidad de haberse formado. Bueno, el cupo de mujeres en las listas también, si no le darían lugar en la lista a las mujeres. Entonces, bueno, queda por recorrer, pero yo tengo expectativas de que esa sociedad se puede construir, que cuesta, pero hay que seguir adelante.